El pequeño príncipe de Jiangchen, Anthony, es mi hijo. Aunque es pequeño, tiene mucha malicia y se dedica a emparejar a su papá con Grace. En cuanto a mí, su madre biológica, me desprecia diciendo, no le llegas ni a la punta del dedo a Grace. Por suerte a mi papá ya no le gusta. Después de escuchar eso, tuve un accidente automovilístico. Cuando desperté de nuevo, había recuperado la memoria. Resulta que, nunca amé a su padre, y mucho menos a él. En el primer segundo que abrí los ojos, vi a Anthony. Estaba sentado junto a mi cama con el rostro serio. Al verme despierta, se relajó al instante y tomó su reloj inteligente para preguntar, papá, ¿está despierta? ¿Puedo irme ya? Un momento después, una voz grave surgió del reloj, quédate un poco más con tu madre. Antonio se puso de mal humor al instante. ¿Por qué? Tú y Grace sí pueden ir a París. Está bien, teniendo en cuenta que al menos tratas bien a Grace, me quedaré de mala gana. Colgó el teléfono. Estaba de buen humor. Es evidente que, en su camino para convertirse en un pequeño casamentero, cada vez está más cerca del éxito. Al presenciar esta escena, mi corazón se llenó de ironía. Mi propio hijo biológico, en lugar de estar conmigo, se había dedicado a buscarse una madrastra. Mientras pensaba en esto, escuché la voz apagada de Anthony. Acabas de escucharme la llamada a escondidas. Sabes que papá se llevó a Grace a pasear, ¿verdad? Te advierto que no debes tener celos de Grace. Ella y papá siempre han estado destinados a estar juntos. Si no hubieras aparecido tú primero, papá ya se habría casado con Grace. Sin dejarle terminar, le lancé una mirada. Cállate. Ahora estoy molesta y no quiero escucharte. Se quedó paralizado, sin esperar que le hablara así. El enojo se apoderó de su rostro. ¿Acaso la verdad es tan difícil de escuchar? De todos modos no me caes bien, y a papá tampoco. Tarde o temprano os divorciaréis. Y yo tampoco me iré contigo. Cuanto más hablaba, más engreído se volvía, levantando su carita con arrogancia. No pude evitar recordar el motivo por el que me odiaba. Simplemente porque no le permití aprovechar el poder de la familia o para intimidar a otros niños. Y eso lo enfadó, porque en sus ojos, eso ni siquiera contaba como intimidación. Solo hacía que los demás le hicieran recados. ¿Qué tiene de malo que alguien actúe como su asistente? Él es el joven maestro de la familia Wu, el pequeño príncipe heredero de Jiangchen. Todos lo mimaban, excepto yo. Así que yo, su propia madre, me convertí en una espina en su ojo. Incluso llegó a pensar que yo le impedía actuar como un joven señor porque antes era muy pobre. Y también afirmó que una mujer pobre como yo no merecía ser su madre. Por supuesto, Albert lo reprenderá. Como su padre y mi esposo, Albert es la figura de mayor autoridad en la casa. Pero después de reprenderlo, también me diría, cariño, no puedes enfadarte con nuestro hijo. Es el fruto de nuestro amor, deberías quererlo. Así fue como Albert me engañó. Durante estos 5 años en los que he perdido la memoria, les he dado todo mi corazón a ese padre e hijo. Hasta hoy, un accidente automovilístico me hizo recuperar la memoria y por fin lo recordé. Mi matrimonio con Albert fue forzado. Dar a luz a Anthony también fue contra mi voluntad. Para mí, los dos eran impostores, una presencia bastante repugnante. Tengo un marido al que realmente amé, y un hijo al que verdaderamente quise. 2, pero mi esposo ya está muerto. Solo quedaba ese niño. Solo era un año mayor que Anthony y asistía a la misma escuela primaria que él. En mis recuerdos, lo había visto muchas veces. Llevaba ropa gastada. Cuando me vio tomando de la mano a Anthony, apretó los labios, con los ojos llenos de una amargura y resentimiento que casi se desbordaban. Siempre me había preguntado qué profundo resentimiento albergaba este niño. Resulta que era un niño, abandonado, por su madre. Resulta que, durante todos estos años, madre e hijo nos habíamos visto sin reconocernos. Al pensar en esto, las lágrimas rodaban sin cesar por mis mejillas. Quiero verlo, no puedo esperar para verlo. Y en este momento, Anthony cree que estoy llorando por él. Se muestra un poco impaciente. Otra vez llorando. No voy a compadecerme de ti. Total que todo era una farsa, ¿verdad? Solo querías que echáramos a Grace. Te lo digo claro, ni lo sueñes. No terminó la frase. Ya le estaba pellizcando la mejilla regordeta. ¡Ay, duele! Los ojos de Anthony se enrojecieron. Me miró con incredulidad. Después de todo, era la primera vez que le pegaba. Antes lo había querido mucho. Aunque me llamara bruja vieja, yo hacía como si no lo oyera. Seguía haciendo los pasteles que le gustaban, esperando a que volviera de la escuela. Le tenía miedo a la oscuridad, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Yo fingía que era yo quien no podía estar sin él, y cada noche me quedaba junto a su cama hasta que se dormía. Cuando duerme, es muy tierno. Se da la vuelta y me abraza, llamándome mamá, con su vocecita dulce. Pero por más cálidos que sean los recuerdos, no dejan de ser una mentira. Él no es en absoluto el hijo que quise tener. Y en este momento, no le pegué para educarlo. Simplemente quería darle su merecido. En la escuela, ¿acosas frecuentemente a Simón? Simón es mi hijo. Recuerdo que Anthony solía llamarlo, pequeño mendigo. 3. Solté mi mano, esperando la respuesta de Anthony. Anthony aún tenía las lágrimas húmedas en los ojos. Sus manos regordetas se frotaban las mejillas, y en sus ojos, además de ira y dolor, también se asomaba un dejo de injusticia. Hizo caso omiso de mi pregunta. Solo seguía llorando y soltando amenazas. ¿Cómo te atreves a pellizcarme la cara? Se lo voy a decir a papá. ¡Buah! Grace nunca me levantó la mano, bojú. Su llanto me estaba taladrando el cerebro.
Solo quedaba irritación, y también entendí por qué los hombres solo aman a los hijos nacidos de la persona que aman. Ahora que estoy en su lugar, yo también. Le hice un gesto de despedida sin el menor atisbo de nostalgia. Entonces ve a buscar a tu Grace. Pero, antes de irte, déjame advertirte algo. Aplacando mis complejas emociones, le dije palabra por palabra. Antonio, si vuelves a molestar a mi Simón, te voy a colgar y golpear, ¿me oyes? 4. Antes fui demasiado buena con Antonio, tan buena que hizo que pensara que no tenía carácter. ¿Tu Simón? Se puso furioso, pero no sabía exactamente por qué estaba enfadada. Sí, Simón es el niño al que más quiero. Al recordar los últimos 5 años, durante los cuales Simón había vivido solo y miserable, me sentí un poco aturdida. El rostro enrojecido de ira de Anthony se calmó. Lo entiendo. Estás fingiendo ser tonta y loca. ¿Quieres que papá vuelva de París a verte, verdad? Sueña. Anthony soltó sus manos apretadas, como si se hubiera aliviado. Pero al siguiente segundo, me lanzó una mirada de desprecio bien marcada. Al fin y al cabo, solía hacer este tipo de cosas con frecuencia. Creía que me gustaba Albert, y a menudo fluctuaba entre la esperanza y el temor. Especialmente después de la aparición de Grace, cada vez que Albert salía a socializar, me sentía inquieta y luego fingía estar enferma para obligarlo a regresar. Una vez, para que mi actuación fuera más convincente, incluso me sumergí en un cubo de hielo durante media hora, y luego terminé enfermándome de verdad. Pero en el teléfono, Albert permaneció impasible. Mejor ve directamente al médico. No sé curar a la gente. En ese momento, estaba realmente afligida, ignorada, rechazada. Mi esposo no me quería, mi hijo me odiaba. Incluso llegué a pensar en el suicidio. Así que en ese accidente de coche, deliberadamente solté el volante y me dejé caer por el terraplén. Afortunadamente, no morí y recuperé la memoria. Antes, me entristecía que Albert no me amara. Ahora solo siento que el sufrimiento ha llegado a su fin. De ahora en adelante, él tiene a Grace y seguramente ya no me dominará. No volverá a usar a Simón para amenazarme. Puedo ir a buscar a Simón. Así que inmediatamente me quité la aguja, sin importar que aún tuviera vendas en la cabeza, y me bajé de la cama. 5. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ir a causar problemas? Antonio me detuvo apresuradamente. Creía que iba a París a arruinar el romance entre Albert y Grace. Soy el guardián del amor entre papá y Grace. No te permitiré ir. Antonio dijo con mucho orgullo. Me pareció aún más gracioso. Me incliné y le di unas palmaditas en la cabeza. Era un gesto que Grace solía hacerle con frecuencia. Pero en este momento, él apartó mi mano. No me toques. Le prometí a Grace que solo ella podría tocar mi cabecita. Retiré mi mano, completamente indiferente. Tú y tu Grace son realmente la mejor pareja del mundo. Por supuesto que lo somos. Mi mirada se volvió repentinamente profunda mientras hablaba para mis adentros. Yo también tengo a mi mejor del mundo. Voy a buscarlo. De ahora en adelante puedes ser el hijo de quien quieras, ya no seré más tu madre. Anthony, adiós. 6. Simón había estado viviendo en casa de sus tíos. Cuando fui, sus tíos fingieron no conocerme, hasta que les dije que había recuperado la memoria. Entonces cambiaron de actitud, pero aún así me evitan como a la peste. ¿Para qué has venido? No tenemos nada que ver contigo. Vete, anda, vuelve a tu vida de señorita acomodada. Si no, Albert no nos va a perdonar. Parece que le tienen mucho miedo a Albert. Dije que Albert ya no me quería. Se relajaron, pero no lo creían. ¿De verdad? El mes pasado aún nos pagó por nuestro silencio, y su asistente nos advirtió de nuevo. Claramente todavía te apreciaba. Antes de terminar la frase, se tapó la boca. Los ojos delataban su culpabilidad. Mi rostro mostraba una expresión sombría. Dije, pensé que estaban pasando por dificultades económicas. Así que recibieron dinero para callar y aún así maltrataron a mi hijo. Asomé la cabeza y observé la lujosa decoración de su casa, con sus elegantes atuendos de marca. Ya lo sabía, Albert no defrauda. Mientras que mi Simón, en pleno invierno, sigue con su delgado abrigo. La mochila, los pantalones, los zapatos, todo desgastado y desteñido. Por eso Anthony lo llamaba mendiguito. De repente, una voz tenue sonó a mis espaldas. Mamá, ¿eres tú? Me di la vuelta y vi que era Simon, que volvía de la escuela. Seguía cargando su vieja mochila y me miraba fijamente con los ojos muy abiertos, como si estuviera soñando. 7. Sin decir una palabra, le arrebaté a Simón de las manos de aquella pareja. Al principio hicieron todo lo posible por impedirlo. Simón era su gallina de los huevos de oro. Albert les había encargado que cuidaran de Simón. Hasta que llamé a la policía, finalmente abandonaron sus intenciones. Después de todo, yo soy la verdadera madre de Simón. Mamá, ¿a dónde vamos? Simón me apretó la mano con fuerza, sin querer soltarla. Ejem, tosió brevemente, pero aún así lo escuché. Con este calor tan intenso, Simón se había resfriado. Sospeché que era gripe viral y lo llevé apresuradamente al hospital. Pero Simón no quería. Mamá, solo me atraganté. Mira, mi garganta no está ronca en absoluto. No vayamos al hospital. El profesor dice que ahora la gripe está grave, y podríamos contagiarnos si vamos. Asentí con la cabeza. Tenía razón, así que fui a la farmacia a comprar medicamentos para el resfriado. Luego regresamos juntos a la casa donde solíamos vivir. Llevaba puesta la mascarilla mientras limpiaba. Simón, muy obediente, también tomó una mascarilla y me siguió con un paño escurrido en la mano. Mamá, toma. Su actitud madura me partía el corazón.
Después de terminar la limpieza con dificultad, le di un baño, tomando los libros ilustrados de antes. Pero descubrí que ya estaba en segundo grado de primaria. Ya no necesitaba mirar libros ilustrados. Mamá, ¿realmente no te irás otra vez? Bajo la luz anaranjada, su carita era delgada, no como las mejillas regordetas de Anthony. No me iré. Mamá se quedará con Simon para siempre y lo engordará, ¿de acuerdo? Simon me miró fijamente y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Mamá, ¿el padre de Anthony no vendrá a causarte problemas? Ya le he contado lo de mi pérdida de memoria y cómo la recuperé. Naturalmente, se puso contento, pero también se preocupó por mí. Le acaricié la cabeza y le aseguré que Albert ya no me molestaría. Esa noche, Simon se acurrucó junto a mí y durmió plácidamente. Toda la noche mantuvo una suave sonrisa en los labios. Anthony también me llamó 3 veces. No contesté, colgué todas. Solo llamé a la niñera para saber cómo estaban. Dijo que Anthony no quería dormir solo, pero tampoco que ella lo acompañara, y que estaba haciendo un berrinche. Dije, y simplemente le dejé hacer lo que quisiera. Ahora, anhelo especialmente que Albert regrese pronto al país. De esa manera, ya no tendré que ocuparme de Anthony, y también podré divorciarme directamente. 8. Más tarde, esa semana, Simon y yo vivimos juntos. En nuestra pequeña casa, llevamos una vida cálida y sencilla. Anthony tampoco volvió a contactarme. Parece que ya se ha acostumbrado a vivir sin mí. Muy bien, sonreí levemente mientras preparaba la ropa de Simon. Antes de verme obligada a estar con Albert, tenía algunos ahorros. Si no los malgastaba, podrían sustentarnos a mi hijo y a mí cómodamente durante varios años. Quería que mi Simon fuera a la escuela limpio y presentable. Simon también se ha esforzado mucho, obtiene muy buenas calificaciones en la escuela. Hace poco además ganó el primer lugar en ajedrez internacional. El segundo lugar fue para Anthony. Cuando Simon me lo contó, lo mencionó deliberadamente. Es tan fácil adivinar los pensamientos de un buen niño. Le acaricié la cabeza y le dije, a los ojos de mamá, no importa cómo seas, siempre serás el mejor. ¿Sabes lo que significa el mejor? Significa único en su clase. Sí, Simon es mi único hijo. El hijo que tuve voluntariamente con el amor de mi vida. Simon entendió, me abrazó con fuerza y lloró durante mucho tiempo con el labio tembloroso. Ya tenía tos, y con este llanto, acabó con neumonía y tuvimos que ir al hospital esa misma noche. ¿Quién iba a decir que allí encontraríamos a la niñera de Anthony, que parecía querer decirme algo pero se contuvo? Señora, el pequeño lleva varios días con fiebre alta. No nos dejó contactarla, de lo contrario se niega a tomar la medicina. Fui a verlo cuando tuve un momento libre, justo lo pillé en pleno berrinche en la habitación del hospital. Es mejor que no venga a verme. Cuando me muera, a ver si no se arrepiente. 9. Di media vuelta y me fui. Mientras siga gritando y armando escándalos, es señal de que no está grave. Simon todavía me necesitaba más. Así que regresé a la habitación de Simon. Me concentré en cuidar a Simon. Por supuesto, Simon también sabía que Anthony estaba en este hospital, pero no le importó en absoluto. Tampoco se preocuparía por si yo cuidaría o no a Anthony. Solo me abrazaba y decía que mamá era libre. Al escuchar esas palabras, me sorprendí. Le pregunté quién se lo había enseñado. Guardó silencio por un momento y dijo, papá. La herida en mi corazón se abrió de forma natural. El segundo mes después de que Albert me declaró su amor. Robert murió en una tierra extranjera. Su muerte, ¿fue un accidente o algo premeditado? Nunca estuve segura de nada. Lo único cierto era, después de la muerte de Robert, Albert fue el más feliz. Fue el primero en decírmelo. Dijo que era una buena noticia. En aquel entonces, Simon apenas tenía 1 año. Aún no había dejado de mamar, cuando él me lo arrebató y, con aire de superioridad, me preguntó si quería a Simon o a mi libertad. Si elegía la libertad, él arrojaría a Simon al suelo y lo mataría. Era un monstruo. No me atreví a jugar con la vida de mi hijo. Así que renuncié a mi propia libertad. Probablemente porque Simon no tenía una buena constitución física. Su condición seguía fluctuando y yo quería que permaneciera hospitalizado unos días más. De vez en cuando lo llevaba al césped del hospital para que respirara aire fresco. Casualmente nos encontramos el día de su alta. También coincidió en encontrarse con Anthony. Al vernos, abrió los ojos como platos. ¿Has estado cuidando de él todos estos días? 10. Aunque Anthony estaba tan furioso que su nariz ya no parecía nariz y sus ojos ya no parecían ojos. No le hice caso, lo dije. Ya no soy su madre. Le puse a Simon una chaqueta para el sol, que había salido y temía que se quemara. Las niñeras de Anthony también estaban ocupadas. Antonio corrió hacia mí, y arrojó la chaqueta de sol de Simon al suelo. ¿Con qué derecho le pones una chaqueta? ¿Es un pequeño mendigo? No había terminado de hablar cuando mi expresión cambió. Parece que olvidó las palabras con las que lo advertí. Llevé a Simon de vuelta a la habitación del hospital, lo arrullé hasta que se durmió y lo dejé al cuidado de la empleada doméstica. Luego regresé a la casa de la familia Wu. La niñera me dijo que Anthony, en cuanto llegó a casa, se encerró en su habitación. Le pregunté a la niñera si había llamado a Albert para quejarse. La niñera negó con la cabeza y dijo que no. Me sentí un poco decepcionada, pero eso no me impediría darle una lección. Tomé las llaves y abrí la puerta. Anthony estaba sentado en la cama, con el rostro gacho, pero al alzar la vista con desdén y verme, pareció brillar un destello en sus ojos. Sin embargo, fue fugaz. ¿Para qué has vuelto? ¿Ya no vas a cuidar de tu pequeño mendigo? ¡Qué gracioso! ¿En serio crees que ese mendigo es tu hijo? No paraba de hablar sin cesar, pero ya estaba haciendo el pino.
Pum pum pum. Sus llantos resonaban por toda la mansión. Antonio lloraba mientras se resistía. ¿Con qué derecho me pegas? Acabo de recuperarme de mi enfermedad. Ni siquiera te importo. ¿Todavía me pegas? Le pedí que se detuviera por un momento. Pregunté palabra por palabra. ¿Olvidaste que te dije que si volvías a maltratar a Simón, te colgaría y te golpearía? Al escuchar esto, se quedó paralizado. Luego enloqueció. Pero soy tu hijo. ¿Cómo puedes ayudar a un extraño? Simón no es un extraño, es mi hijo. Antes de casarme con tu padre, él ya era mi hijo. Para mí, es más valioso que nadie, y nadie puede maltratarlo, incluyéndote a ti. Volví a levantar la mano. Esta vez, Anthony ya no luchó, parecía como si le hubieran arrancado parte del alma, quedándose paralizado. Mientras tanto, en ese momento de quietud, se escucharon los pasos familiares. Era la voz que una vez me llenó de esperanza. También era la voz que, en un pasado aún más lejano, me hizo temblar de miedo. Albert, ha regresado. 11. ¿Ya terminaste con tu escándalo? Su voz era tan serena como siempre, como si todo lo mío no tuviera nada que ver con él. Si hubiera sido cuando perdí la memoria, me temo que volvería a entristecerme, pero ahora, estoy deseando hacerlo. En ese momento, Albert bajó la mirada hacia Anthony, que lloriqueaba. Aún así, optó por fruncir el ceño y acercarse. Hablemos con calma. ¿Cómo pudiste golpear a Alex Swan? Él es nuestro hijo. No me gusta que hagas esto. Me dio risa. Todavía creía que yo no me había enterado de nada, que pensaba que Anthony era el fruto de nuestro amor. ¡Qué asco! Anthony aprovechó para escaparse de mis brazos y correr hacia Albert. Papá, mamá se volvió loca después del accidente. Dice que Simón es su hijo. Tú, ¿podrías llevar a mamá a que la revisen, por favor? Él todavía esperaba que mamá volviera a ser como antes. No le gustaba no poder abrazar a mamá para dormir por las noches. No le gustaba que mamá lo golpeara. Y menos aún me gusta que mamá sea buena con los demás. Pero Albert no mostró ni un ápice de sorpresa en sus ojos. Simplemente cerró los ojos un momento y dijo con calma, ¿lo has recordado? 12. Él seguía mostrando la misma actitud de indiferencia. Mi mente se calmó, al parecer. Realmente había cambiado de corazón. No había tiempo que perder. Inmediatamente presenté el divorcio. En realidad, incluso sin recuperar la memoria. Yo también quiero divorciarme de él. Solo que el estado de ánimo es diferente. En aquel entonces, cada día era una agonía para mí. Todos decían que Albert estaba enamorado de Grace. La llevaba con frecuencia a todo tipo de eventos. Y yo, como esposa de Albert, nunca había aparecido en público. Grace, no sé qué métodos usó, pero incluso logró conquistar a Anthony. Anthony estaba más que dispuesto a hacer de Celestino para ellos. Incluso el deseo de cumpleaños del año pasado fue esperar que papá y Grace siempre estén conmigo. En esta casa, fui perdiendo mi lugar poco a poco, pero afortunadamente, finalmente lo recordé. Esta no es mi casa en absoluto. Lo perdido está, en este momento. Siempre que Albert acepte el divorcio. Las rencillas pasadas, borrón y cuenta nueva. Miro fijamente a Albert, esperando escuchar de sus labios la respuesta que anhelo oír. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirándome fijamente. No supe cuánto tiempo había pasado. Soltó una risa cruel. ¿Quién dijo que he cambiado de parecer? Simplemente se había relajado demasiado. Después de todo, él había perseguido a Emily durante tanto tiempo, soportando su indiferencia durante tanto tiempo. Solo quería experimentar una vez la sensación de estar en la posición dominante en una relación. También quería que Emily pasara un tiempo sin dormir y sufriera por él. No era para tanto, pero nunca se imaginó lo que sucedería. Emily recuperó la memoria tan rápido. Deberíamos haber intervenido médicamente desde el principio. Es culpa suya por no haber sido más firme. Con sus zapatos relucientes, se acercó a mí paso a paso. La voz sonaba como un fantasma. Cariño, te lo he dicho, te amaré toda la vida. Por supuesto, yo también lo he dicho. Si vuelves a buscar a ese bastardo, te aseguro que sufrirás las consecuencias. 13. Anthony todavía estaba aturdido. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Simón es realmente el hijo de mamá? Eso es imposible. Mamá solo tiene un hijo, y ese soy yo. Salió corriendo llorando a gritos. Después de que desapareció, Albert me encerró en el sótano. En ese momento, mi cordura se desmoronó por completo. La familiar sensación de asfixia volvió a abalanzarse sobre mí. Este loco, otra vez empezó. ¿Con qué derecho me encierras? Porque eres mi esposa. No lo soy. Sí lo eres. Me agarró del cuello y, con un poco más de fuerza, habría acabado conmigo. Quizás el odio lo ahogó todo. Yo también comencé a mirarlo directamente. Mataste a mi esposo. La fuerza en su mano se aflojó de repente. Cariño, ¿qué estás diciendo? No te entiendo. ¿Ese incendio fue un accidente o fue provocado? ¿Qué importa si fue un accidente o algo premeditado? Ese hombre indeseable sigue muerto, ¿o acaso deseas que muera otro? Su voz sombría resonó en mis oídos, como si una garra demoníaca me apretara el corazón. ¿Qué quieres decir? Te lo digo claramente, no puedes tocar a Simón. Si se atreve a tocar a Simón, me llevaré a él conmigo a la tumba. Lo juro, y él siempre ha controlado mis pensamientos. No te enfades, dijo, no me acercaré a él. ¿No tienes puntos débiles si te atreves a tocarlo? ¿Y qué será de Anthony y de mí? En realidad, a ese chico le gustas mucho. ¿Qué tiene de malo que te guste? Me dijo con tono persuasivo. Espero que me obedezca. Pero, ¿cómo es posible? Acabas de llamar bastardo a Simón.
En realidad, en mi corazón, Anthony es el bastardo. El rostro de Albert se congeló en una expresión helada, pero al siguiente segundo, en lugar de enojarse, se rió y habló con voz suave hacia afuera. Anthony, ¿lo escuchaste? Tener un hijo tiene esa ventaja. En este mundo, ya no era el único despreciado por Emily. 14. Anthony salió corriendo completamente desconsolado. Luego, todas las puertas del sótano se cerraron herméticamente. Albert se arrodilló frente a mí, desabrochó su cinturón y comenzó el tormento cíclico. En mi estado de aturdimiento, escuché entre las obscenidades de Albert algunas palabras normales. Debería haber valorado más ese tiempo en el que habías perdido la memoria. En realidad, esos fueron nuestros mejores días, ¿no es así? Emily, ojalá nunca hubieras recuperado la memoria. Buenos tiempos. Sí, tuvimos nuestros buenos días. Fueron días que él robó y engañó para conseguir. En el sótano, no distinguía el día de la noche. Con Simon en mi mente, no podía dormir. De repente, la puerta se abrió. Anthony parecía tener los ojos hinchados de tanto llorar. Caminó hacia mí paso a paso y dijo con terquedad: no soy un bastardo, soy hijo tuyo y de papá. Antes decías que era tu niño favorito, no puedes mentirme. Esbocé una sonrisa forzada. Quien engañó a quien ya no importaba. Anthony estaba a mi lado, mirando fijamente hacia afuera. Papá dijo que puedo dejarte salir. Quiero comer el pastel que haces tú. ¿Me lo prepararías, por favor? ¿Tan fácilmente me dejan salir? No me lo puedo creer. Creía que Albert me encerraría por 10 o 15 días, como al principio. Permanecí en silencio durante mucho tiempo. Anthony empezó a impacientarse. Si no me lo preparas, mañana seguiré molestando a Simon. 14. Preparé 2 porciones de pastel, quería llevarle una a Simon. Pero Albert no me permitió ir al hospital. Si lo preguntaba, tal vez volvería a enfurecerse con Simon. Simon aún no se había recuperado de su enfermedad. No podía permitir que sufriera más. Por un momento, me arrepentí de haber regresado. No importaba cuán enojada estuviera o cuánto deseara darle una lección a Anthony, no debí volver aquí. Pero, si no hubiera regresado, con el temperamento de Albert, seguramente habría ido al hospital. Y entonces, frente a Simon, la situación habría sido aún más vergonzosa. Fui demasiado confiada. Incluso estaba tan segura de que Albert iba a dejarme ir. Puse el pastel sobre la mesa. Anthony lo comió con deleite. Se comió el pastel y se durmió satisfecho. Albert regresó y miró el trozo de pastel que quedaba. ¿Es para mí? No dije nada. Él lo entendió perfectamente. Total, tampoco quería comer pastel. En casa, solo a Anthony le gustan los dulces. Y él, solo le gusta a Emily. Las noches eran especialmente largas y angustiosas. Después de devorar todo, Albert la volvió a abrazar contra su pecho. Pegados uno al otro, en ese aspecto, nunca se privó a sí mismo. Incluso cuando, hace un tiempo, se empeñó en hacer que Emily sintiera celos por él. Por la noche no se reprimió y siguió adelante igual. Pero, en cualquier caso, durante esos días en los que deliberadamente ignoró a Emily, realmente fue demasiado lejos. Así que ahora, él planeaba ceder. Raramente, le dijo a Emily con sinceridad: puedes traer a Simon de vuelta. 15. Albert nunca pensó que algún día sería tan generoso, que permitirá que ese bastardo estuviera activo bajo sus narices, y que además le explicara su relación con Grace. En realidad, no había nada que explicar. Era solo una herramienta. ¿No podrías dejar de tener celos? Me abrazó y me preguntó una y otra vez. Mi cuerpo se quedó rígido, mis dedos se aferraron con fuerza a las sábanas blancas bajo mí, y entre dientes escapó una palabra. Sí. Albert parecía estar preguntándome. En realidad, si no accedía, nunca volveré a ver a Simon. Cuando llegué al hospital todavía me preocupaba por cómo explicarle esto a Simon. Pero, contra todo pronóstico, Simon lo aceptó con facilidad. Donde esté mamá, allí estaré yo. No le tengo miedo a Albert. Simon es un niño precoz. Tiene miedo de ponerme en una situación difícil. Después de llevar a Simon de vuelta, la actitud de Anthony cambió notablemente. Ya no llamaba a Simon, pequeño mendigo. Supongo que después de que le diera una paliza, aprendió la lección. Solo que, se volvió más ruidoso. Si Simon me llamaba mamá una vez, él tenía que llamarme 2. Como era la primera noche, me preocupaba que Simon no se adaptara. Llevé leche a su habitación para acompañarlo. Al cerrar la puerta, noté la mirada resentida de Anthony, pero no me detuve. ¡Pum! Cerré la puerta de golpe. Afuera de la puerta, Anthony se puso a llorar desconsoladamente. Alzó la vista hacia el hombre alto a su lado y no pudo contener sus quejas. ¿Por qué tienes que dejar que Simon venga a nuestra casa? Mira, Simon se va a llevar a mi mamá lejos de mí. El rostro de Albert estaba frío y severo. ¿Qué estás mirando? Ni siquiera yo recibo ese trato. Antonio frunció los labios y lo miró. ¿Será porque mamá no te quiere? ¿Por eso también soy un bastardo? 14. Por esas palabras, Albert castigó a Antonio haciéndole resolver exámenes. Viendo la expresión de rebeldía en el rostro de mi hijo, no tenía ganas de decir ni una palabra más. Cuando Albert se acostó a mi lado, ya era pasada la medianoche. Como de costumbre, comenzó a manosearme. ¿Divorciarte de mí?, dijo con ferocidad. ¿Quién te dio permiso? En realidad, tengo 100 formas de atarte a mí. Pero ahora quiero llevarme bien contigo. Ya probaste el sabor de esos primeros 5 años. No tenía ningún deseo de volver a ese pasado lleno de confrontaciones. Tampoco le quedaba ningún resentimiento. Durante el tiempo que ella perdió la memoria, también sintió celos y tristeza por sí misma.
Esto también es suficiente. También puede servir como un recuerdo para saborear una y otra vez en el resto de mi vida. Sin embargo, es una pena por Anthony. Emily, ¿acaso solo te duele su hijo? ¿Es que no amas en absoluto a nuestro hijo? La mano con la que Albert me agarraba la cintura apretó ligeramente. Cuando me di la vuelta y me miró directamente, sus ojos brillaban con una luz tenue, como si pudiera escudriñarlo todo. En realidad, has desarrollado sentimientos por mí, ¿verdad? Incluso si pierdes la memoria, sigues siendo tú. No puedes deshacerte de ello. Ni en esta vida podrás deshacerte de eso. Es realmente arrogante. Puse una expresión burlona y lo miré sonriendo. Lo que tú digas. Su rostro se congeló. 15. Anthony terminó el examen y recibió una llamada incómoda. Anthony, escuché que estuviste enfermo estos días. Grace preparó sopa y te la llevará hoy. En el pasado, Anthony probablemente lo habría recibido con los brazos abiertos. Pero ahora, le resultaba difícil mostrarse cálido con Grace. ¿Quién podía culparlo después de que su madre lo abandonara sin más? Sin embargo, luego reconsideró la situación. Que venga Grace también. Deja que mamá vea que, además de ella, Grace también es buena con él. Así mamá se preocupará por él. Si no, estará todo el día pendiente de Simon. Qué fastidio verla. Grace, ha llegado. Lástima, la han detenido fuera de la villa. Albert ya había dado órdenes de no dejarla entrar. Ni siquiera Anthony podría hacerlo. No creas que no sé lo que estás pensando, mocoso. No funcionará. Podrías buscarte 100 madres y a ella no le importaría. Anthony estaba furioso. Habría querido lanzarse contra Albert para mandarlo volando. Pero no se atrevía. No tenía otra opción. Tuve que ir hacia la puerta y disculparme con Grace. Grace, lo siento mucho. Mi papá dijo que si entrabas, arruinarías la relación entre él y mi mamá. Aunque eran palabras duras, era lo que Albert le había ordenado decir a Anthony. Anthony no tuvo más remedio que obedecer. No podía creerlo. Grace cambió de expresión al instante. Imposible. Albert ya no quiere a su esposa. ¿Acaso estás haciendo esto por tu madre? Te he tratado tan bien y aún así me bloqueas la entrada. Ya no lo soportaba más. Era una joven de alta sociedad que había venido a ser la tutora de Anthony. Eso ya era bastante. Pero para colmo, Anthony resultó ser un desagradecido. Y todavía hace sopa. Ella simplemente tiró el termo. No hay necesidad de complacer a este mocoso malcriado. De todos modos, con la actitud que Albert tiene hacia ella, es cuestión de tiempo que logren su objetivo. Cuando llegue ese momento, ¿qué buen trato podrá esperar el hijo de su ex esposa? 16. Anthony quedó atónito. Lo que siguió fue la ira. Grace había engañado sus sentimientos. Decir que le gustaba, que lo quería, todo era mentira. Qué triste está. Él, para esa mala mujer, dejó a mamá de lado. Es un verdadero idiota. Buah, buah. Antonio regresó llorando hasta la sala de la villa y se dejó caer en el suelo, sollozando aún más fuerte. No podía dormir con tanto ruido. Simón sugirió que fuéramos a ver. Así que bajé las escaleras. ¿Quién lo hubiera imaginado? Antonio, al verme, se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Mamá, no me abandones. ¿Volvemos a ser como antes? Papá te ama, tú amas a papá, y los dos me amáis a mí. Hubo un tiempo en que aquí también hubo recuerdos cálidos. Alberto y yo empujamos a Anthony en el columpio, turnándonos para elevarlo más y más alto. Él reía y gritaba de alegría, llenando todo el hogar con su felicidad. Pero esos recuerdos para nosotros no eran más que burbujas. Y algún día se esfumarían sin dejar rastro. El viento sopla, y ni siquiera queda el olor a jabón. Anthony también debería entenderlo ya. Tu padre y yo tarde o temprano nos separaremos. Tienes que acostumbrarte a vivir sin tu mamá, ¿de acuerdo? Aunque Albert siempre me ha estado amenazando. Pero no lo creo. Toda la vida, tanto Simón como yo hemos estado bajo su coacción. Anthony se enfureció. Señalando a Simón con el dedo, gritó, es tu culpa. ¿Por qué no te moriste junto con tu padre? Y luego, con un impulso de rabia, lo empujó con fuerza, haciendo un pum al caer. Simón cayó, y nunca más se levantó. 17. Simon recibió 3 avisos de estado crítico. La última vez, el médico me permitió verlo por última vez. No lo creía. ¿Cómo es posible? Esta mañana estaba perfectamente bien. ¿No se habrán equivocado? Mi Simón no puede estar muerto, solo tiene 7 años. 7 años. Aún no había tenido tiempo de ver cómo florecen y caen las flores. ¿Cómo puede estar muerto? Justo cuando estaba a punto de desmayarme, Albert me sostuvo. Me contó la verdad. Resultó que Simón sufría de una cardiopatía congénita, sumado a la falta de cuidados adecuados en los últimos años. Su cuerpo ya no podía resistir más. Pero Albert hizo que el hospital me lo ocultara. Temía que te preocuparas, dijo con palabras sinceras. Pero yo sabía que en realidad temía perder el control que tenía sobre mí. Cuando volví a ver a Simón, su cuerpo estaba lleno de tubos. Pero aún así, fue muy fuerte. Se despidió de mí con una sonrisa. Bajo su almohada escondía un libro ilustrado. Era el mismo que yo le leía cuando era pequeño. Un libro sobre la educación de la muerte. Mamá, no tengo miedo, porque ya me lo enseñaste antes. Aunque no sé si podré volver a verte, estar acostado de nuevo a tu lado me hace muy feliz. Mamá, también tienes que prometerme algo. Agarró mi dedo índice con fuerza. Dime, ¿quieres ser libre? No sabía lo que significaba la libertad, pero debía ser algo maravilloso. Antes de morir, papá dejó una grabación para la familia. Solo él lo escuchó, luego fue borrado. Papá le dijo a mamá,
Emily, no te preocupes por mí, lleva a Simon al campo, los demás no importan, tu libertad es lo más importante. Así que, por supuesto, él tenía que transmitirle el mensaje de papá a mamá. 19. Después de enviar a Simon, ya no derramé tantas lágrimas. Todos los días me limitaba a observar a las aves migrar hacia el sur. Pasaba el tiempo perdida en mis pensamientos. Día tras día. Albert no podía soportarlo más y me presionó de nuevo. Si estás triste, llora, llora. Negué con la cabeza, pero terminé sonriendo. No estoy triste, estoy feliz. Finalmente no tengo más puntos débiles. Ya no puedes amenazarme. Quiero divorciarme de ti. Quiero ser libre. Sí, todavía quiero vivir. Para ir a ver las maravillas de este mundo en lugar de Simon y Robert. Conocer a alguien afín también me hace recordar los pasados eventos de nuestra familia Gwen. Yo también quiero ser libre. No quiero seguir siendo encadenada por Albert. Estás soñando, dijo Albert arrastrándome hacia el sótano. Él me exigió como un demonio. Nadie, excepto Anthony, puede verme. Vuelve a cultivar sentimientos con Anthony. Si no es posible, podemos tener otro hijo. No creo que, al tenerlo conmigo, no puedan hacer tu punto débil. Un tormento interminable, sin saber cuándo llegará el final. Por fin, salió de casa. A Anthony le permitieron visitarme. Se había vuelto más introvertido, pero al verme, sus ojos aún brillaron. La boca también comenzó a hablar sin parar. Mamá, te extraño mucho. ¿Por qué nuestra familia terminó así? Antes claramente amabas a papá, me amabas a mí. Le recordé con torpeza. Eso es porque perdí la memoria. Aunque hayas perdido la memoria, sigues siendo tú. Mamá, ¿por qué no vuelves a casa? Anthony será bueno de ahora en adelante. Anthony ya no le gusta Grace, solo le gustas tú. Al escuchar palabras tan firmes, levanté la mirada. ¿De verdad solo me gustas a mí? ¿Entonces podrías hacerme un favor? No puedo dormir, pero tengo un frasco de pastillas para dormir en mi habitación. ¿Puedes traérmelo? No se lo digas a tu papá. 20. Ese día, Anthony estaba muy feliz por haberme ayudado, gorjeando en mi oído. Mamá, ¿cuándo podrás irte de aquí? Está oscuro aquí, no me gusta. Mamá, ¿realmente crees que soy un bastardo? En el futuro, ¿ya no me vas a arrullar para dormir? ¿Tampoco me harás más pastelitos? Pero no importa, te lo haré yo. Mamá, puedes prometerme que, incluso si te divorcias de papá, no me olvidarás, ¿verdad? Mamá, murmuró mientras se quedaba dormido a mi lado. Hasta que Albert regresó, seguía durmiendo profundamente, contemplando esta escena de amor maternal y filial entre nosotros. Una chispa de satisfacción brilló en sus ojos. También preparé algunos platillos sencillos. En el sótano hay una pequeña cocina. Esto lo abrió especialmente Albert. Antes, cuando me encerraba aquí, solía cocinar para mí. Decía que para atrapar el corazón de una mujer, primero hay que atrapar su estómago. No dejaba de inmiscuirse en cada aspecto de mi vida cotidiana. Y hoy, por primera vez, le cociné. Se lo comió todo con mucho gusto, y solo entonces me sentí aliviada. Después de tantos altibajos, finalmente gané una vez frente a Albert. Pero cuando la conciencia comenzó a desvanecerse, mi cuerpo quedó atrapado en sus brazos. Su último aliento aún estaba ardiente. Emily, ¿incluso en la muerte quieres estar conmigo? Sabía que, durante estos 6 años, te habías enamorado de mí. No lo niegues más. Su efecto fue más lento que el mío. Cuando me abrazó con fuerza, ya era demasiado tarde para liberarme. En el último instante antes de perder la conciencia, lo escuché decir, Robert no murió por mi culpa. También estuve tratando a Simon todo este tiempo. No soy tan malo, de verdad. Cuando lleguemos al inframundo, no me ignores más por estas cosas. Cuando cerré los ojos en sus brazos, mi vida pareció convertirse en un sueño. Extra, Antonio. Antonio, de 6 años, perdió a ambos padres el mismo día. Ese día, cuando despertó y vio a su mamá y papá abrazados, se sintió muy feliz. Creía que se habían reconciliado. Feliz, corrió al patio y jugó con el perro toda la tarde. Solo esperó hasta la hora de la cena, cuando su madre lo llamó para comer. Pero, al final, nunca llegó a disfrutar de aquella cena de reunión. La villa resonaba con lamentos. La niñera, llorando, lo abrazó contra su pecho mientras murmuraba, ¿qué será del pequeño señorito ahora? ¡Qué pecado! Más tarde, llegaron sus abuelos. Se encargaron de los funerales de sus padres. Al mismo tiempo, se lo llevaron con él. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 20 años. Ya había crecido. Volvió a aquella casa. Lo primero que hizo fue enterrar aquel sótano. Luego fue a la montaña trasera, al lugar donde estaban enterrados sus padres y su hermano mayor. Nunca he reconocido a Simón como su hermano. Ahora siento aún más envidia, porque él pudo estar al lado de mamá durante más de 20 años, mientras que él estuvo completamente solo durante más de 2 décadas. Tuvo que rogar incontables veces para soñar con mamá una sola vez, y esa vez, tampoco hubo el más mínimo rastro de ternura. Mamá lo reprendía. ¿Por qué me enterraste junto a tu padre? ¿Por qué me pusiste en el mausoleo de tu familia? Quiero salir de ahí. No quiero volver a verlos. Quiero irme. En su camino para convertirse en el pequeño casamentero, cada vez estaba más cerca del éxito. Pero después de llorar, no perdió ni un segundo en llegar aquí, trasladar la tumba. Mamá, vine a llevarte. Al mismo tiempo, también se llevó a Simon de mala gana. Otra vez te salvaste barato, hermanastro. Después de esto, volvió a soñar con Emily. Emily todavía tenía su apariencia juvenil. Él también había vuelto a ser un niño.
Sin embargo, por más que gritaba, mamá, Emily solo lo miraba con una sonrisa y llamaba al hombre a su lado. Robert, mira, no sé de quién será este niño, ¿por qué me llama mamá? ¿Se habrá perdido? Diciendo esto, un niño se abalanzó para abrazar a Emily. Mamá, mañana quiero jugar baloncesto con el hermano del vecino. El doctor dijo que después de la operación puedo hacer un poco de ejercicio. Emily lo abrazó. Sí, ve, pero cuida tu salud. Oye, mira a ese niño, ¿quién es? Antes de terminar la frase, Emily se dio la vuelta y ya no pudo verlo más. Anthony seguía parado en el mismo lugar. Las lágrimas corrían por su rostro. Resulta que cuando yo no existía, mamá era tan feliz. Sí, con que mamá sea feliz, es suficiente. Fin.